estén en sus casitas con sus padres o con algún ser querido. Espero que la estén disfrutando y haciendo cosas divertidas. Hoy les voy a hablar acerca de un rey que cometió errores graves y que debemos aprender de estos errores. El tema es el rey Jeroboam de Israel. Este tema lo he tomado del capítulo 12 del libro Primera de Reyes. Para iniciar vamos a decir que el reinado de Jeroboam duró 22 años. Se cree que fue entre los años de 1931 a 1909, por supuesto antes de Cristo. Este es un dato aproximado, es una fecha aproximada. Y vamos a ver el primer error de Jeroboam. Fue la adoración de otros dioses. Voy a leer el versículo 28 y 29 del capítulo 12 del libro Primera de Reyes. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el y el otro en Dan. En la Biblia dice que Jeroboam era un hombre activo, esforzado y valiente. Es por estas cualidades que el rey Salomón le había encomendado todas las cosas de la casa de José. Dice la Biblia: un día, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, en camino se encontró un profeta. El nombre de este profeta era Ahías. Este profeta llevaba una capa nueva, y al ver a Jeroboam, rompió en 12 pedazos y le entregó 10 pedazos a Jeroboam. Esto significaba las 10 tribus de Israel que le daría Dios a Jeroboam. Pero Dios le manda a decir también que si él hace todas las cosas que le mandare y anduviere en sus caminos rectos, que Dios estaría con él para edificar casa firme. Después de todo esto, cuando se dio cuenta de que el profeta Ahías había hablado con Jeroboam, el rey Salomón procuró atraparle para matarle a Jeroboam. Pero Jeroboam huyó a tierra de Egipto, hasta cuando se dio cuenta de que el rey Salomón había muerto. Vamos a recordar algo interesante. Cuando Moisés subió al monte por 40 días y 40 noches, porque Dios estaba dando los mandamientos y estatutos para su pueblo, el pueblo de Israel se desesperó y estaba abajo adorando a otros dioses. Dijeron a Aarón: Moisés tarda en bajar, y que hiciere dioses para adorar. Y pidió a Aarón oro, y las tomó para hacer un becerro de fundición, y edificó a Aarón un altar delante del becerro. En primer lugar, niños, debemos de cuidarnos de pensar que vamos a estar mejor en el mundo que con Dios o en la iglesia. Allá afuera hay muchas distracciones que pueden dañarnos o interrumpir nuestras vidas. No podemos dejar que el mundo nos atrape y empecemos a tomar decisiones equivocadas o cosas que van a quitar nuestra vista de Dios. Sí, claro, podemos disfrutar de la vida, pero siempre tenemos que tener en nuestro corazón a Dios primero. Para poder hacer las cosas sanas y divertidas, hacer las cosas que Dios le agrada y de que podamos disfrutar a sabiendas de que Dios está siempre viéndonos. El segundo error de Jeroboam fue que hizo casas en lugares altos. Vamos a ver en el versículo 31 del mismo capítulo. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví.
Sabemos que al pueblo de Israel Dios había dado a través de Moisés los mandamientos y directrices, y uno de ellos era no juntarse con los demás pueblos de sus alrededores, porque Dios sabía que lo iban a dejar a él y adorar a otros dioses. Jeroboam, al estar un tiempo en Egipto, no solo adoptó, sino también trajo consigo las costumbres de ese pueblo, y no solo para él, sino también para el pueblo de Israel, al cual hizo pecar. Niños, no podemos estar en costumbres del mundo. No podemos venir y decirnos que las costumbres del mundo nos van a salvar, o decir que las cosas de allá afuera son mejores que Dios. Y decir, yo voy con las costumbres de allá afuera porque eso es lo que me ayuda, o eso es lo bueno, o incluso decir que eso es mejor que Dios. Las costumbres del mundo son distracciones que nos apartan de la vida junto a Dios. A veces preferimos o creemos que lo que el mundo nos ofrece es todo y nos olvidamos del precio que Jesús pagó por nosotros. El tercer error de Jeroboam fue la de hacer sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. Leemos el versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-el el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Dios había hablado a Moisés diciendo que los hijos de Leví eran los únicos que podían llevar todas las cosas sagradas y nadie más podía, porque de seguro moriría. Jeroboam hizo a cualquier persona sacerdote para hacer los sacrificios, cuando Dios ya había dicho que solo una tribu podía hacerlo. Esto lo podemos encontrar en Números 1, 48, 53. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán a él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. El cuarto error que cometió Jeroboam fue de querer prender a un hombre de Dios. Vamos a leer en el capítulo 13, versículos 4 y 5. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Bet-el, extendiendo su mano,
desde el altar, dijo: «Prendedle». Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Niños, tenemos que respetar las autoridades, principalmente si esta autoridad viene de Dios. Y también respetar lo que nos dicen. Dios nos ha dado hombres que están sobre nosotros para que nos puedan dirigir por el buen camino o darnos consejos en los momentos que sentimos que estamos mal, de acuerdo a la palabra de Dios. Niños, ustedes tienen sus padres también, que deben amarlos y respetarlos, también obedecerles. Ningún padre va a querer ningún mal para su hijo. Niños, jóvenes, les invito en este tiempo que hay oportunidad que puedan acercarse a sus padres, decirles cuánto los aman, darles un abrazo y por supuesto ser obedientes a ellos, pero sobre todo ser obedientes a la palabra de Dios. El quinto error de Jeroboam fue que él dejó a Dios. Leemos el capítulo 13, 6. Entonces, respondiendo, el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Jeroboam le habla al varón de Dios diciendo: ruega a Jehová tu Dios, pues él se estaba apartando de Dios. Bueno, ya lo había hecho desde antes, pero Jeroboam sabía que Jehová era poderoso, porque si no le había pedido que orara por su restauración de su mano. Dios es el mismo de ayer, hoy y mañana. No debemos apartarnos de aquel que es dueño de todo, el que dirige nuestras vidas, el que dirige al mundo aún en estos momentos, aquel que es Señor de señores, aquel que envía a personas para que nos digan los errores que estamos cometiendo y podamos corregirlas. Bueno, niños, hemos visto 5 errores del rey Jeroboam, que son: él adoró otros dioses, hizo casas en lugares altos, hizo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, querer aprender a un hombre de Dios. Él dejó a Dios, dejando a Jehová de ser su Dios. Niños, debemos de aprender de estos errores para no hacer lo mismo que el rey Jeroboam. No cometamos los mismos errores. Sabemos que tenemos un solo Dios y es a quien nos debemos. Es a quien debemos seguir aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, para dejar lo mejor de nosotros. Bueno, espero que hayan disfrutado y que reciban bendiciones en sus vidas. Gracias por todos. Serví a José a Potifar